Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos nuevamente a continuar con el estudio que iniciamos hace una semana atrás, o 2 semanas atrás, que estudiamos la fiesta de la Pascua. Vamos a estudiar las 7 festividades del santuario, pero separadas y aplicadas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Padre amado, gracias te damos en esta tarde que nos reunimos nuevamente como hermanos para estudiar tu santa palabra. Queremos que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y pueda dirigir esta reunión. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bien, hay algunas inquietudes que el estudio anterior presentó. Entonces traigo algunas notas que voy a leer para dejar eso bien claro antes de pasar con la segunda parte, porque a veces se presta una confusión entre la primera fiesta y la segunda, porque en la Biblia, tanto como en el espíritu de profecía, como que esas dos festividades se entreligan, y es precisamente porque ellas se conectan en un momento preciso del día. Voy a leer lo que dice Levítico en el capítulo 23, en el versículo 6, que es lo que nos corresponde para hoy. Dice: a los 15 días del mes primero, el mes de Abib o Nisan, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, o sea que ese primer día era un sábado. Se celebraba como si fuera un sábado, aunque cayera cualquier día de la semana. Entonces luego dice: ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días. Esa expresión anterior es importante, medite. Ningún trabajo de siervos haréis, porque eso lo repite en cada una de las fiestas, menos en la sexta. En la sexta es diferente. Dice aquí: ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. No, te queda ofrenda encendida, tiene que ser al fuego. El séptimo día será, o sea que también el séptimo día de esa fiesta será santa convocación, también el sábado. En esas festividades habían 7 sábados. Estos eran los 2 primeros sábados. Será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y vuelvo y lo repite. Muy bien. La semana pasada y la antepasada estudiamos un tema interesante que es el de la Pascua. Salieron algunas inquietudes. Se pensaba que la Pascua se celebraba, quizá era para el día anterior, para que el día 14, entonces, se comiera el cordero. Pero vamos a notar que hay una conexión entre el día 14 y el día 15. Voy a leer algunas notas y vamos a ver también algunas notas pequeñas de la Biblia, donde se le trata indistintamente tanto a la Pascua como a los panes sin levadura. Dice aquí: durante la Pascua, en tiempos del segundo templo, el sacrificio del cordero pascual era realizado por los sacerdotes, que se llamaban Kohanim. Las familias traían sus corderos al templo de Jerusalén, donde los sacerdotes llevaban a cabo el sacrificio en nombre de las familias. Luego la carne del cordero era devuelta a las familias para que pudieran preparar la cena pascual. Sabemos que según lo que estudiamos en Levítico 23, el sacrificio del cordero era el día 14 entre las 2 tardes. No había una hora específica, pero la Biblia indica que Cristo murió a las 3 de la tarde, porque según las velas judías, la primera tarde comenzaba al mediodía y la segunda tarde comenzaba a la puesta del sol, que era a las 6 de la tarde. Entonces, entre esas 2 horas era que el cordero iba a ser muerto. La hora que queda en el centro era las 3 de la tarde, que era era la hora en la cual se realizaban los sacrificios. Muy bien, aquí dice entonces: luego la carne del cordero era devuelta a la familia para que pudieran preparar la cena pascual. En otra palabra, me está indicando que la cena pascual se realizaba después del sacrificio del cordero. Pero nosotros estudiamos en la semana pasada de que el sacrificio del cordero
Aunque vino después, Jesucristo la celebró antes de él morir porque él era el Cordero verdadero. Como él sabía que no iba a estar para la hora de la cena pascual, Cristo no iba a estar vivo, sino que iba a estar en la cruz, iba a morir y luego enterrado. Entonces Cristo la comió con sus discípulos antes. Vamos a ver ahorita en una cita bíblica. Muy bien, seguimos. Durante la Pascua judía, en tiempos antiguos, también vino esa inquietud ante el estudio pasado de que si todavía se sacrificaban los corderos. Oiga bien, durante la Pascua judía, en tiempos antiguos, especialmente en la época del Segundo Templo, los sacrificios de cordero se realizaban principalmente en el Templo de Jerusalén. Cada familia traía un cordero para ser sacrificado en el templo y luego llevaban la carne a sus hogares para la cena pascual. Sacrificio de cordero, luego ellos cenaban. Es decir, que ahí usted está notando que se está juntando el día 14, que era el sacrificio del cordero, entre las 2 tardes, con la cena que coincidía con el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que vamos a estudiar hoy, que corresponde al día 15, según vimos en Levítico 23. Luego sigue diciendo, cada familia traía un cordero para ser sacrificado en el templo y luego llevaban la carne a sus hogares para la cena pascual. Sin embargo, después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, que fue lo que Cristo pronosticó, que no quedaría piedra sobre piedra, en Mateo 24, los sacrificios de corderos en el templo cesaron, no se sacrificó más. Recuérdese usted que la sierva de Dios dice claramente que cuando el sacerdote iba a sacrificar al cordero ese día, específicamente en esa Pascua, la tercera Pascua de Jesucristo, después que se mostró a Israel, el cordero se escapó, porque el cordero verdadero estaba muriendo y la sombra se unió con la realidad. Lo vamos a ver ahorita también cuando toquemos el punto de Colosenses capítulo 2, que nos tocará más adelante cuando estemos estudiando la fiesta de la paz, de los panes sin levadura. Luego sigue diciendo, después, desde entonces, la Pascua se celebra sin el sacrificio del cordero y se centra más en la lectura de la Agadá, ese libro, y en la cena ceremonial con alimentos simbólicos. Y ya no se utiliza. Eso fue después de que Cristo muere. Sucede después de la destrucción del templo. Como ya ellos no tenían templo, ni nada de eso, no se sacrificaba ya más. Eso fue una inquietud también que salió. Mire lo que dice la palabra. Jesucristo dice en el versículo 15 de Lucas, perdón, es que se me está yendo aquí, dice, y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Cristo está diciendo que la Pascua él la comió primero antes de morir, aunque lo simbolizaba él, porque él sabía que en esa Pascua no iba a poder, ya después de esa Pascua no iba a poder comer más con sus discípulos. Dice, y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de la Pascua. Note cómo la Biblia indistintamente coloca, estoy leyendo a Lucas 22, 7, coloca la fiesta de los panes con la Pascua como si fuera la misma fiesta. Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su ropa y tomando una toalla se ciñó. Es decir, que Judas ahí salió ya para hacer el trato final que lo había hecho anteriormente de boca con ellos. Por ahí fue que recibió las monedas, salió de la presencia de Jesucristo y dice que aún Cristo se levantó de la cena. O sea, Cristo tomó la cena antes del sacrificio. Con esto termino esta parte. Dice, el sacrificio del Cordero Pascual, ponga bien atención, el sacrificio del Cordero Pascual en tiempos del Templo de Jerusalén se realizaba en la tarde del 14 de Nisan, generalmente alrededor de las 3 de la tarde, la hora novena. Después de este sacrificio, las familias llevaban el cordero a sus hogares para prepararlo y cocinarlo. Mataban el cordero a las 3 de la tarde, luego entre las 3 y las 6 ellos preparaban todo, porque ya a las 6 de la tarde, o sea, vamos a decir a la puesta del sol, comenzaba el día 15, pero ese día 15 era que ellos cenaban la fiesta de la Pascua junto con los panes en levaduras y hierbas amargas. Entonces dice aquí, después de este sacrificio
sacrificio pascual, las familias llevaban el cordero a sus hogares para prepararlo y cocinarlo. La cena pascual o seder, ese era el nombre en hebreo, comenzaba después de la puesta del sol, al inicio del 15 de Nisan. O sea que ahí está claro. Esto significa que la cena se celebraba generalmente al anochecer, unas pocas horas después del sacrificio del cordero. Los sacerdotes sacrificaban el cordero, se lo devolvían a la familia lo asaban. Recuérdese que estudiamos también que tenía que ser al fuego, no podía ser sancochado, así era, tenía que ser asado. Y no podían dejar nada. Lo que quedaba había que consumirlo completo, porque ese era el simbolismo del sacrificio de Jesucristo. Por eso usted nota que tanto en esa fiesta como la fiesta de los panes sin levadura, el Señor dijo lo siguiente: y ofreceréis a Jehová 7 días en la fiesta de los panes sin levadura, ofrenda encendida, indicando de que el sacrificio de Jesucristo era completo, no había que hacerlo más, una sola vez y para siempre. Y luego también le dijo que ningún trabajo de siervos haréis. En la única fiesta, que es la número 6, donde no dice eso, sino que dice ningún trabajo haréis, es la fiesta de la expiación. Porque en cualquiera de estas fiestas, el representante de familia, el padre, podía tomar el cordero e ir en nombre de la familia a sacrificar ese cordero. Pero el día de expiaciones no era así. Era personal. Cada uno tenía que afligir su alma. El niño, el viejo, la esposa, el esposo, cada uno por separado, en particular. Ese día no se podía trabajar nada. Entonces Dios dice, ninguna obra haréis. Ahora los otros días, en las otras festividades, decía, ninguna obra de siervos haréis. Muy bien, ya con ese contexto, pasamos entonces a lo que es la fiesta de los panes sin levadura, que ya vimos que se celebraba el día 15 y comenzaba al anochecer del día. Recuérdese que la noche va primero. Entonces la fiesta de las Pascuas se entreligaba con ella porque había que comerse el cordero con hierbas amargas y con los panes sin levadura, que eran símbolo de que no tenía pecado. Entonces, eso se hacía porque, lo vamos a ver ahorita cuando nos vayamos al Antiguo Testamento, donde vemos que en Éxodo, cuando Dios le da la orden de salir, le dice, la van a comer a prisa, porque iban a salir esa misma noche, iban a salir. Y se la van a comer con hierbas amargas, indicando las penas, las penurias que ellos habían pasado en Egipto como esclavos. Vamos ahora a 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice lo siguiente. Verá que usted vea cómo se conecta la Pascua con los panes sin levadura, porque la Pascua se celebraba propiamente con lo que era el sacrificio del cordero, pero luego usted va a ver que Jesucristo, y lo vimos también en el estudio pasado, según la sierva de Dios lo explica también, que lo que después de la muerte de Cristo se cambió el sacrificio del cordero por la representación del pan. Por eso que usted ve que en la Santa Cena, que en la cena, no se llama la Santa Cena, sino en la cena, en la última cena del Señor con sus discípulos, solamente se menciona el pan y nosotros lo celebramos de esa manera hasta que Cristo venga, como algo simbólico en nuestras iglesias también, porque ya lo que representaba el cuerpo de Cristo iba a ser el pan. Muy bien, dice aquí. Limpiaos, pues, dice el apóstol Pablo, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Nosotros tenemos levadura de pecado. Nuestra masa está corrompida, la masa del pan, la harina. Pablo dice, no, tienen que esa levadura tiene que ser nueva, para que seáis nueva masa. ¿Cómo? Dice, límpiate de la vieja levadura, o sea, de la levadura del pecado. Dice, sin levadura como sois. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo está conectando a Cristo en su sacrificio con el pan sin levadura. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Mira cómo se llama la otra, porque la levadura que tiene el pecado, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque ese era el símbolo que Cristo representaba con su cuerpo, un cuerpo sin pecado. Y vamos a ver la razón por la que Cristo
no podía corromperse. Y ya Dios lo había profetizado en uno de los salmos, donde el salmista David lo dijo. Y luego Pedro, en Hechos capítulo 2, va a hacer alusión a ese salmo. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 16:10? Dice lo siguiente. Bueno, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y vamos a tocar a Hechos 2:27 un poquito más adelante. Pero tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, para dar otra nota. A esta fiesta también se le llamaba la fiesta de los ácimos. Miren, en Juan 19:31 dice algo interesante. Oiga bien, ponga atención. El gran sábado que se celebró ese día, oiga cómo se le llamó. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel sábado era de gran solemnidad. Pero los sábados todos eran de gran solemnidad. ¿Por qué este sábado era de gran solemnidad? Porque ya Dios en Levítico 23:1 ya había dicho, estas son las fiestas solemnes. Entonces este sábado era doblemente sábado, porque era el primer sábado de la fiesta de los panes sin levadura, no el de la Pascua. La Pascua no era un sábado ceremonial, pero el primer sábado, primer día, perdón, de la fiesta de los panes sin levadura era un sábado. Y ese día, dice, para que los cuerpos no permanecieran en la cruz, y ya estaba llegando el sábado, Lucas 23:54 al 56, era día de la víspera de la Pascua y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que con él habían venido de Galilea fueron, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Profieron cómo fue puesto su cuerpo. O sea que a Cristo lo metieron en la tumba ahí poquito antes de empezar el sábado, que es el único día de los tres en el que Cristo se lo pasa completamente en reposo, porque era símbolo de la redención del hombre, conectándolo con el símbolo de la creación del hombre. Lo vamos a ver ahorita con citas bíblicas. Pero en este momento lo que quiero destacar, que los panes sin levadura, que solamente eran colocados los sábados sobre la mesa, solamente podían ser sábados, se cambiaban por nuevo. Entonces Cristo en su muerte, dice la sierva de Dios, y lo vamos a ver ahorita con la cita que lo dice, que Cristo en el plan de Dios tenía que morir en un viernes para que el sábado su cuerpo fuera depositado en la tumba sin ver corrupción. Ahí usted de una vez lo conecta con ¿qué? Con Éxodo 16, el caso del maná, que el único día que el maná no se corrompía era el sábado. Y vamos a ver que Cristo dice que Él es el maná que descendió del cielo. Vaya conectando todo eso, porque eso es lo que simboliza la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. Es decir, que aquí dice, era día de reposo y era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pero usted sabe que en Mateo 27 dice que cuando fueron a quebrarle las piernas a Jesucristo, dijeron, por él está muerto. Le rompieron las piernas a los otros dos porque ellos permanecían en la cruz, sufriendo. Y no podían salir de allí, entonces les rompían las piernas para que no pudieran escapar en la noche. Pero ¿qué pasa? Que cuando fueron a romper las piernas a Jesucristo, vieron está muerto, por eso no se las rompieron. Pero la profecía lo que decía era, no será quebrado hueso de su hueso. No sería quebrado. Por eso a Cristo, en ese momento, ya que había muerto, no se le rompieron las piernas, pero realmente lo que se estaba cumpliendo era la palabra profética. Ok, mira aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pero el propósito de los judíos dice que era la preparación de la Pascua, entonces ellos no podían que contaminarse tocando sus cuerpos ni nada de eso, ni siquiera todo lo que estaba sucediendo allí, que ellos eran los responsables de lo que estaba pasando. Entonces ellos querían que todo eso se resolviera rápido para entonces ellos poder ir a celebrar, a comerse la cena. No sé si se la habrán comido, pero si se la comieron con angustia, porque yo sé que el pesar estaba sobre ellos por lo que habían hecho. Muy bien, vamos ahora a ver lo que dice, bueno, ya yo lo dije de memoria, pero lo vamos a leer ahora. Lucas 23:54 al 56, y de una vez pasamos al 24:1. Mire lo que pasó. Todo esto es importante para que usted vea cómo Cristo estaba cumpliendo proféticamente con su cuerpo
el simbolismo de la festividad. No se olvide que la fiesta era celebrada el día 15, o sea que era el día después de que, el día después del sacrificio del Cordero. Y ahí mismo comenzó Cristo en la tumba. Recuerde que el sacrificio de Jesucristo, que es simbolizado por su bautismo, según Colosenses capítulo 2, del 12 al 14, simbolizaba muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora vimos la muerte, ahora estamos mirando su sepultura. Eso era simbolizado por los panes sin levadura. Y el primero era celebrado el día 14, el segundo era celebrado el día 15 y el tercero era celebrado el día 16. Lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la próxima semana, la tercera parte de este hecho. Ok, aquí dice entonces, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era un sepulcro no que nadie lo había utilizado. Eso fue José de Arimatea. Pero también la profecía decía, en su muerte será con los impíos, pero estará será con los ricos en su sepultura. José de Arimatea, que era un hombre rico, lo tomó y lo colocó en un sepulcro de gente rica. Y allí era que Cristo estaba. Pero Cristo no bajó al centro de la tierra. Cristo ni siquiera fue enterrado. Cristo estuvo en un sepulcro que estaba por encima de la tierra y que se colocaba una piedra en el exterior. Para algunos que malinterpretan que cuando Cristo estuvo en el corazón de la tierra se refiere a que estuvo 3 días bajo la tierra muerto. Eso no tiene nada que ver con eso. Ya hemos estudiado en este mismo grupo, hemos estudiado ya los 3 días y las 3 noches y vemos claramente lo que eso simbolizaba y cuándo comenzó Cristo a padecer. Muy bien, luego de esto dice, era día de la preparación, o sea, el viernes. Dios designó los días de la semana con números. El primer día de la semana, así que le llama, el segundo día de la semana, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día. Le puso número, perdón. Pero hay dos que además del número, Dios le puso nombre, que fue el día, el pueblo de Dios lo entendía así de esa manera, que fue el día de la preparación, se le llamaba preparación porque era preparación para el sábado, y luego estaba el sábado, que se llamaba Shabbat, porque era el día de reposo. Ahora, no se olvide lo siguiente, hay un micrófono abierto y lo pueden cerrar. No se olvide lo siguiente, en el idioma hebreo, cada día de la semana tenía un significado. Cuando un judío decía lunes, en su mente lo que él está diciendo son, faltan 5 días para el sábado. Miércoles, faltan 3 días para el sábado. Jueves, faltan 2 días para el sábado. Viernes, día de preparación. ¿Para qué? Para el sábado. Todo ello entendía que cada día era preparación para el día de reposo, donde iban a tener un encuentro con el Señor. En su idioma, eso lo significa. Yo no sabía eso, pero un amigo mío judío, aquí en los Estados Unidos, él fue que me explicó eso, que lo que significaba para ellos es lo del sábado. Porque él me dio a mí una amistad, me permitió esa amistad, porque él sabía que yo era adventista del séptimo día. Y él sabe que nosotros somos los que más nos parecemos a ellos en su forma de pensar. Y entablamos una amistad. Y recuerdo cuando él me explicó esto claramente, que eso es lo que significaba para ellos. Muy bien. Sigue diciendo, luego después de eso dice, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, las mujeres. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. Fíjese bien que no lo ungieron ese día porque ya iba a empezar el sábado. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fíjese cómo que se le llama en la Biblia, el primer día de la semana. El primer día de la semana, ¿cuál es? El que viene después del sábado, está claro. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En otras palabras, estamos notando que el sábado aquí era el día de reposo, aun cuando Cristo estaba muerto. Pero si nos vamos a Éxodo 28 al 11, que es el cuarto mandamiento, vamos a notar que el sábado era una señal de ¿qué? De creación. Y si nos vamos a Deuteronomio 5, 12 al 15, donde están también los 10, en el Deuteronomio 5, aparecen los 10 mandamientos nuevamente. Pero hay algunas cosas que son diferentes, como lo vamos a leer en un momentito. Y una de las cosas diferentes que hay es que en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, cuando aparece en Éxodo, hace alusión a Dios como creador. Pero en Deuteronomio hace alusión a Dios como redentor. ¿Por qué mencionamos esto? Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba indicando con su cuerpo, con su muerte,
de que Cristo estaba redimiendo al hombre. Por eso que usted ve que allá en la creación, cuando Cristo termina y acabó Dios el sexto día, entonces reposa el séptimo, en la obra de la creación sucedió lo mismo. Por eso que Cristo dice aquí, consumado es. ¿Consumado qué? Consumada la obra de la redención. O sea, el primer paso para poder redimir al hombre era que el cordero tenía que morir. Luego de vivir una vida perfecta, ese cordero tenía que morir. Y si el cordero no moría, el hombre no podía ser redimido. Por eso Cristo dijo, consumado es. Pero usted lo va a ver que más adelante él repite esa misma frase, consumado es, varias veces. Y la va a repetir cuando él termine lo que está haciendo ahora mismo en el santuario celestial, en la fiesta número 6. Cuando él tire ese incensario, va a decir otra vez, consumado es. Y ahí concluye la obra de la redención. Pero en esta parte también él dijo, consumado es. Y luego, inmediatamente después de eso, toman su cuerpo y lo meten a la tumba donde él descansó el sábado completo, porque él era el pan verdadero y que no podía padecer corrupción alguna. Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios con respecto a este asunto. Oiga lo que dice la sierva de Dios, para que no haya duda. Dice así, la muerte de Cristo fue diseñada para ser al momento en que tuvo lugar. O sea, está claro que Dios tiene un calendario. Cristo tenía que morir el 14 de Nisan a las 3 de la tarde de ese año. No podía ser año, Cristo tenía que morir un viernes para que pudiera estar en la tumba el sábado. Que los panes solamente podían ser colocados en la tumba, no podía ser colocado ningún un momentito, mi hermano. Gracias. Disculpen la interrupción. Muy bien. Entonces, Cristo tenía que estar en la tumba precisamente un sábado, porque era el pan verdadero, el pan sin levadura. Y usted lo va a ver con los ejemplos que vamos a ver ahorita. Posiblemente esta clase tampoco la terminemos en un día, siempre estamos cogiendo 2 sesiones, pero lo importante es que se entienda todo. Luego sigue diciendo la sierva de Dios, fíjese bien. Fue en el plan de Dios que la obra de Cristo, que la obra que Cristo se había comprometido a realizar, debía ser completada en un viernes y en un sábado debía descansar en la tumba. Así como el Padre y el Hijo habían descansado después de completar su obra creativa. Lo mismo que el Padre y el Hijo hicieron allá en la creación, ahora lo estaban repitiendo en la obra de redención. Si el hombre no hubiera pecado, no era necesaria la obra de redención. Pero como el hombre pecó, aparece el segundo Adán, y donde aquel Adán quedó, entonces Cristo tenía que continuar la obra. Por eso fue que Cristo venció a Satanás en un huerto, en el huerto de Getsemaní, porque Satanás venció a Adán en el huerto del Edén. Es el mismo simbolismo. Sigue diciendo la sierva de Dios. La hora de la aparente derrota de Cristo fue la hora de su victoria. El gran plan ideado antes de que se establecieran los cimientos de la tierra se llevó a cabo con éxito. Ahora, para poder entender bien esto, tendríamos que irnos a Éxodo en el capítulo 16. Vámonos para allá. Abran su Biblia en Éxodo, en el capítulo 16. No voy a leerlo completo, ya yo lo leí, ustedes lo pueden leer completo. Voy a leer solamente algunos puntos que tenemos que destacar para lo que estamos estudiando. Éxodo 16. Para poder entender bien lo de Jesucristo, tendríamos que entender bien la historia del maná. Lo primero que vemos aquí en el versículo 4 es que dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Coja esa expresión porque vamos a ver a Jesucristo mismo diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Un día, porque cuando llegara el día de la preparación iba a ser una doble porción. Vamos al versículo 5, dice, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. El sexto día, que era el día de la preparación, van a tomar doble porción, porque la van a guardar para el día séptimo. Entonces dije, bueno, vámonos ahora al versículo, brincar un poquito. En el 22 corrobora eso cuando dice, el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, muchas gracias. En el sexto día recogieron doble porción. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar.
Un micrófono abierto, por favor, un micrófono, un número raro. Bueno, parece de la República Dominicana. 829-779-033. ¿Lo pueden cerrar, por favor? En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Muy bien. En el versículo 23 dice lo siguiente: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Dios todavía no le había dado la ley del Sinaí y ya Dios le estaba indicando que era el sábado. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Versículo 30. Mire cómo dice el 30. Así el pueblo reposó el día séptimo. Es exactamente, note que son los mismos elementos de lo que pasó con Jesucristo en su muerte. Después que prepararon todo eso, dice, reposaron el séptimo día, como lo hicieron con Jesucristo. En el versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ellos mismos le pusieron el nombre de maná. ¿Qué tiene eso de importancia para nosotros? Vamos a ver ahora, en esta próxima sección, cómo Jesucristo se identifica como el maná. Como ese maná que ellos comieron allá. Él era el maná verdadero. Vamos a ver ahora. Vamos a ver a Cristo obrando en el plan de la creación. Y vamos a ver un detalle importante. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Vamos a leer inmediatamente también a Deuteronomio 5. Te va a notar que tiene la misma característica, pero al final termina siendo diferente, porque el sábado hace alusión a dos eventos grandiosos que tienen que ver con el hombre. Porque, oiga la razón del sábado, aquí dice, porque quiere decir que esa es la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, porque Jehová es el creador, es lo que le está diciendo. El mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, otra palabra clave, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo el día de reposo y lo hizo santo? Dice arriba, porque en él reposó de la obra que había hecho. Es decir, que la razón por la que el sábado es santo es porque Dios lo descansó en la obra de la creación. Ahora bien, ¿qué más simboliza el sábado? Ahora vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 5, del 12 al 15. Mire lo que dice. Ahí están hablando de los 10 mandamientos, pero ahora va a hablar del cuarto mandamiento. Ahorita lo vimos en el Génesis, en Éxodo 20, pero cuando Dios obró en el Génesis. Ahora vamos a verlo de nuevo. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5. Como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. Eso es nuevo, eso no está en el otro esta explicación no está en el otro mandamiento, sino que dice, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Por eso que Dios dice, el animal tiene que descansar, el siervo tuyo también tiene que descansar ese día, como tú. Acuérdate, ahora viene Dios y da la clave. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. En otra palabra, el sábado aquí está haciendo en Deuteronomio, está haciendo alusión a la liberación del pueblo de Dios de Egipto, que es lo mismo que Cristo está haciendo y lo que Cristo hizo en la cruz cuando lo colocan en la tumba, que se descanse ese sábado, como señal de nuestra redención. Entonces ahí viene la palabra clave que dice, por lo cual, esto quiere decir por esa razón, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el sábado se debe guardar por 2 razones.
porque es señal de que Dios es el creador y porque es señal de que Dios es el redentor. Por eso que Jesucristo en la cruz, luego que entrega su cuerpo, dice, consumado es. E inmediatamente toman su cuerpo, que no tenía pecado, símbolo del pan sin levadura, o del maná verdadero, que el maná no se podría el día de sábado. Había que colocarlo en la tumba. Ahora yo le voy a hacer a ustedes una pregunta. El maná que no era, que era guardado cualquier otro día, dice la Biblia, que hedía y cogía gusano. Pero yo no he visto un pan que le suceda eso, que coja gusano y hieda. Eso me está indicando a mí claramente de que ese maná y de que ese pan era símbolo de algo que sí podría coger gusano y heder. Y eso es el cuerpo. Pero Dios estaba diciendo de antemano de que el cuerpo de Jesucristo no iba a descomponerse. A pesar de esos 40 latigazos menos uno que le dieron, que le rascaron la piel por donde quiera. Cristo no se agusanó. Y Cristo no se pudrió, porque era símbolo del Cordero verdadero, que no tenía pecado en él. Y Cristo cumplió con eso. Muy bien. Miren lo siguiente. Si vemos a Cristo, lo vamos a encontrar que Cristo está en el centro de todas las profecías. Es decir, que esta no va a ser la excepción. Ustedes lo pueden notar porque cuando Cristo iba camino de Maús, ¿qué hizo con sus discípulos? Dice que después que le abrió el entendimiento, les declaró, mire, lo voy a leer. Esta es la palabra que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y Cristo dice que todo lo que Moisés decía, todo lo que decían los profetas y todo lo que decían los salmos, todo lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, mayormente, porque Dios escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos tiene alusión a Cristo. La fiesta de los panes sin levadura. Hay que ver la vida de Jesucristo, la historia de Jesucristo, qué pasó. Inmediatamente Cristo es sacrificado como cordero. En el momento que ellos iban a celebrar la Pascua, que tenía que la cena pascual, que tenía que comerse ese pan sin levadura, Cristo estaba, el pan verdadero, estaba colocado en la tumba, pero sin corrupción. Miren, más todavía, la palabra dice que el judío, para la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, una semana completa no podía haber levadura en la casa. En ninguna parte de la casa podía haber levadura. No solamente en el pan, en ninguna parte de la casa. Porque el pan verdadero, cuando estuviera en la tumba, no iba a haber levadura por ningún lugar, porque él iba a estar allí solo, pero con el símbolo de que él no tenía pecado en él. Y con la realidad de que él cumplía con eso. Estaba el símbolo, pero también estaba la realidad. Ahí se encontró el símbolo con la realidad. En la cruz se encontró el símbolo con la realidad. El día 16, cuando Cristo resucite, usted va a ver que se encuentra el símbolo con la realidad. Y en cada evento, cada fiesta celebrada en el santuario, se encuentra siempre el símbolo con la realidad, que es Jesucristo. Muy bien. Leamos aquí ahora qué simbolizaba la palabra, que era Jesucristo. En el principio, lo hemos estudiado en la lección de esta semana. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Dios, ¿cómo creó? Por su palabra. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es que todas las cosas fueron creadas por la palabra, que era símbolo de Jesucristo mismo. Miren lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Otra cita importante. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pan es símbolo de lo que sale de la boca de Jehová. Y también el pan, ese maná, es símbolo de qué? De Jesucristo. Esto lo está diciendo el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Pero usted va a ver cómo Cristo corrobora eso. Cuando Satanás tienta a Cristo, que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Precisamente Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, fue lo que Cristo le citó a Satanás, cuando él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero pan. ¿Qué dice la sierva de Dios? Mire lo que dice la sierva de Dios en la matutina a fin de conocerle, página 340. La página 340, como el año tiene 365 días, eso equivale más o menos como a noviembre. Por ahí está. Pero usted busca la página 340 y va a decir lo siguiente. Lo que él habla es para el pensamiento. Así lo es Cristo para el Padre invisible. Oiga bien, lo que él habla es para el pensamiento. Lo que usted piensa, lo que usted dice por la boca. Así mismo es Cristo para el Padre invisible. Lo que el Padre piensa es lo que Cristo ejecuta. Porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo. Por eso leí ahorita, y lo que estamos estudiando en la lección esta semana, de que Cristo es el verbo. ¿Qué quiere decir el verbo? La acción. Si usted coge una oración y le quita el verbo, la oración no dice nada. Sencillo. Mañana voy a montar bicicleta. Le voy a quitar el verbo, montar. Mañana voy bicicleta. No tiene sentido. Mañana, como que no tiene sentido. Hay que ponerle el verbo para que tenga sentido la oración. Exactamente eso es lo que hace Jesucristo en la vida de la persona. Entonces sigue diciendo aquí, lo que él habla es para el pensamiento, así lo es Cristo para el Padre invisible. Es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Pero cómo espiritual? Lo que Pablo está diciendo ahí es que eso del maná y eso del bautismo en el mar era símbolo del sacrificio de Jesucristo y del cuerpo de Jesucristo. Y sigue diciendo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces Pablo está diciendo lo que pasó allá, el evento del maná, el evento del mar y todo lo que pasó en la liberación de Israel era símbolo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al 4. Vamos a ver también otro dato. Juan 6, 48 al 50. Dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Juan 6, 48 al 50. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea que Cristo está diciendo, o Pablo está diciendo lo que Jesucristo dijo. Y lo mismo que Moisés dijo. Vuelvo y lo leo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Cuál es el pan? Dice Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Ahora bien, el que come de ese pan no muere. Porque ¿dónde están los que comieron el maná? En el desierto. Todos murieron. Todos. Hasta los que llegaron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Murieron. Sin embargo, el que come de Jesucristo, que es el pan verdadero, no morirá eternamente. Juan 6:51 dice Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ahí va, es mi carne. ¿Qué simboliza el pan? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Cristo ofreció su carne en la cruz, ese cuerpo de él, luego fue colocado en el sepulcro. Esos son los panes sin levadura. Pero luego
que él saliera de la tumba, ese pan continuaría vivo para poder ofrecerse en favor nuestro y todos los que han vivido a través de la historia de la humanidad. Vamos ahora a Éxodo 16, 19 y 20. Mire lo que pasó. Éxodo 16, 9 y 20. Ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusano y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. No confiaron en la palabra. Ahora viene la pregunta. Ya vimos, por lo mismo que Jesucristo dijo, por lo que dijo el apóstol Pablo y por lo que dijo Moisés, que eso tenía todo eso una aplicación espiritual y se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí me está hablando de que ese maná se agusanó y hedió. Ya yo sé que se está haciendo, que lo dice, porque está haciendo referencia a Jesucristo y a su cuerpo. Ahora, ¿por qué el maná se agusanó y hedió? Porque eso es una obra de Dios. Y Dios permitió que eso pasara para que sirviera de ejemplo de que el que confiaba en él y confiaba en Jesucristo, cuando su hijo llegara y derramara su sangre y entregara su cuerpo en beneficio de la humanidad, entendiéramos de que ese cuerpo no tenía corrupción ni pecado. Y Dios lo iba a manifestar porque Jesucristo en la tumba no se iba a agusanar ni tampoco se iba a podrir. Así fue que Dios lo comprobó. Muy bien. Mire lo que dice aquí ahora. Vamos a leer Mateo 27, 46. Ahora vamos a ver el cumplimiento de todo eso que hemos dicho. Cerca de la hora novena, o sea, antes de las 3 de la tarde, recuérdese las velas judías. Las velas judías estaban divididas en dos porciones. La primera porción, ¿cuál era? De 6 de la mañana, era que empezaba, hasta las 9 de la mañana, primera vela. Segunda vela, de 9 al mediodía. Tercera vela del día, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y la cuarta vela de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que era la puesta del sol. Luego de ahí empezaban las otras 4 velas, que eran las velas de la noche. 6 de la noche hasta las 9. De 9 a 12 de la noche. De las 12 hasta las 3 de la madrugada. Y de las 3 a las 6. Y ahí comenzaba el ciclo nuevamente. Entonces Cristo a la hora novena, que es las 3 de la tarde, entonces Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa declaración que Cristo está haciendo a esa hora era porque estaba a punto de entregar su espíritu. Dice la Biblia que eso era antes de la hora novena, casi la hora novena no había llegado, porque a la hora novena él exclamó y dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu y expiró. Y ahí Cristo murió. Eso está en Juan 19, 30. Después que le dieron el vinagre. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora bien, voy a leer esta cita, que yo de una nota que escribió el pastor Borg, y se la quiero comunicar a ustedes. De un judío convertido al cristianismo. Dice lo siguiente. Porque él era practicante judío, ahora es practicante del cristianismo, pero al ser practicante, él hacía todo ese tipo de rituales y él lo conocía muy bien. Dice él, los judíos dividieron el día en mañana y tarde, que es lo mismo que le está explicando de las velas, hasta que el sol pasaba el meridiano. Todo era por la mañana o mañana. Después de eso, todo era tarde o noche. Su primera tarde comenzó poco después de las 12 y continuó hasta la puesta del sol. Su segunda noche comenzó al atardecer, o sea que la tarde era desde, la primera tarde era al mediodía y la segunda tarde era a las 6 de la tarde.
pero lo que Dios indicó era que el cordero tenía que morir entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 y las 6. En ese trayecto el cordero tenía que morir, porque luego que sacrificaban el cordero tenían que devolverle la carne a la familia, y luego que le devolvieran la carne tenían que asarla para podérsela comer al principio de la noche, cuando cenaran en el día 15, que correspondía ya a la fiesta de los panes sin levadura. Sigue él diciendo: su segunda noche comenzó al atardecer y continuó hasta la noche, es decir, durante todo el tiempo del crepúsculo, entre las 12 en punto, por lo tanto, y la terminación del crepúsculo se ofrecía la Pascua. O sea que tenía que ser entre las 12 y las 6. En ese trayecto se ofrecía la Pascua. El día entre los judíos tuvo 12 horas. Su primera hora fue alrededor de las 6 de la mañana. Su sexta hora fue nuestro mediodía. Su novena hora correspondió a las 3 de la tarde. Él está explicando eso. Nosotros sabemos que la hora novena era a las 3 de la tarde. La Biblia dice que Cristo a la hora sexta, a la hora tercera, perdón, Cristo lo crucificaron, es decir, a las 9 de la mañana. Y que a la hora sexta el sol se oscureció, al mediodía el sol se oscureció, y que a la hora novena fue que entregó el Espíritu. O sea que lo que él está explicando aquí está de acuerdo con lo que la palabra de Dios establece. Por esto, podemos entender que el momento en que Cristo fue crucificado comenzó a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Ahí fue que Cristo fue crucificado. El tiempo ordinario para el sacrificio diario de la mañana, que era cuando en el templo se hacía el sacrificio de la mañana. Eso lo sabemos nosotros porque la Biblia lo establece, 9 de la mañana. Y terminó a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, hora del sacrificio vespertino, porque los sacrificios se hacían a las 3 de la tarde, según Marcos 15:25, del 33, el 34 y el 37. Por lo tanto, su hora novena fue su hora de oración cuando solían ir al templo con el sacrificio vespertino diario. Y este fue el momento ordinario de la Pascua. Vale la pena señalar que Dios no establece una hora particular para el sacrificio de la Pascua. En cualquier momento entre las 2 tardes se podía celebrar. Pero nosotros sabemos que la Biblia indica que Cristo expiró a las 3 de la tarde. Es decir, que Dios indica que ese sacrificio entre las 2 tardes, y como el ritual del santuario siempre se celebraba a esa hora, Cristo lo cumplió a las 3 de la tarde. Muy bien. Luego, después de eso, lo importante es entender que Cristo fue colocado en el sepulcro celebrando la fiesta de los panes el día 15. O sea, cuando Cristo muere, ahí a la puesta del sol, Cristo está enterrado. Entonces Cristo se pasa el día 15 completo. Mientras ellos estaban comiendo el pan sin levadura, el verdadero pan sin levadura estaba colocado en la tumba. Porque en el santuario, Dios, para ejemplificar eso, lo que hacía era que sobre la mesa de los panes de la proposición, o lo que significa la mesa de los panes de la presencia, porque eso simbolizaba la presencia de Dios allí. No olvide, lo vamos a ver cuando estudiamos la fiesta número 4, que es la fiesta del Pentecostés, que cuando Cristo asciende al cielo, Cristo es entronizado en el lugar santo, no en el santísimo. Cuando Él ofrece su cuerpo, su sangre, ya oficialmente en el templo de Dios, el Padre estaba en el lugar santo, simbolizado por la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes de la presencia. Porque vamos a ver que cuando el Padre se mueve del lugar santo al santísimo, en Apocalipsis capítulo 11, es cuando ya él pasa al lugar santísimo. Y lo sabemos porque se ve el arca del testimonio que aparece. Y el arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. Es decir, que antes de eso, tanto el Padre, para entronizar a Jesucristo en su obra sacerdotal y colocarlo allí, y que Cristo pudiera iniciar su obra de expiación en favor nuestro. Entonces Cristo tenía que estar en el lugar santo hasta el momento cuando le correspondiera pasar al lugar santísimo, que nosotros sabemos que fue en el año 1844. Ahora viene la pregunta. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, interesante con respecto a Jesucristo en el plan de la salvación. Dice aquí: el Padre y el Hijo descansaron después de su obra de creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La sierva de Dios está citando a Éxodo 20 del 8 al 11. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día toda la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La muerte de Cristo fue diseñada para ser en el momento en que tuvo lugar. En el plan de Dios, fue en el plan de Dios que la obra que en Cristo se había comprometido a realizar esté de acuerdo al plan, debía completarse un viernes. Voy a tener que leerlos de nuevo, mi hermano, esta porción de ahí, porque lo leí mal, porque hay un ruido allá afuera que yo nunca lo había oído en mi vida, interrumpiendo, me tiene hace rato, como que no me puedo concentrar mucho en lo que estoy leyendo. Ya se fue la música y leo de nuevo, un reggaetón terrible, leo de nuevo. Fue en el plan de Dios que la obra que Cristo se había comprometido a realizar esté de acuerdo al plan que debía completarse un viernes y el sábado debía descansar en la tumba. Como dice la Sierva de Dios, que Cristo debía descansar en la tumba un sábado. Así como el Padre y el Hijo habían descansado después de completar su obra creadora. La hora de la aparente derrota de Cristo fue la hora de su victoria. El gran plan ideado antes de que se establecieran los cimientos de la tierra se llevó a cabo con éxito ahí en la obra que Cristo realizó el día de que fue muerto y fue depositado en la tumba. Ahora bien, muchas personas hacen